Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el de las telenovelas. Pero no cualquier telenovela, sino esas joyas turcas que nos tienen completamente enganchados, con sus historias llenas de drama, pasión, secretos y sobre todo, esos lazos familiares que nos tocan la fibra sensible. Vamos a explorar juntos algunas de las mejores telenovelas familiares turcas que puedes encontrar dobladas al español. Prepárense para tomar nota porque después de ver este vídeo, van a tener una lista larguísima para maratonear. Antes de que empecemos, déjenme recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo estas recomendaciones y si quieren seguir recibiendo más vídeos como este, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir buscando esas series y películas que sé que les van a encantar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra lista de telenovelas turcas adictivas que exploran las complejidades de las relaciones familiares. Prepárense porque vamos a viajar a Estambul y a otros rincones de Turquía, a conocer familias entrañables, conflictivas, llenas de secretos y con historias que te robarán el corazón. Empezamos con una que es un clásico moderno, una de esas que seguramente ya han escuchado o incluso visto. Madre, esta telenovela es un verdadero torbellino de emociones. Cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora suplente que al darse cuenta de que una de sus alumnas, Melek, está siendo maltratada por su madre y su padrastro, decide tomar una decisión drástica, secuestrarla y empezar una nueva vida juntas. Madre no solo aborda el tema del maltrato infantil de una manera muy cruda y realista, sino que también explora el concepto de la maternidad desde una perspectiva muy diferente. ¿Qué significa ser madre? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Es una historia que te va a hacer llorar, reír, reflexionar y sobre todo, te va a dejar pensando mucho después de que termine el capítulo. La química entre Cansu Dere, que interpreta a Zeynep, y la pequeña Beren Gkyldz, que interpreta a Melek, es simplemente magnífica. Su relación es el corazón de la serie y te va a atrapar desde el primer momento. Pero Madre es mucho más que un simple drama sobre el maltrato infantil. La serie profundiza en las motivaciones de cada personaje, mostrando las complejidades de la vida y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. La madre biológica de Melek, Sule, es un personaje complejo que, aunque comete actos terribles, también muestra momentos de vulnerabilidad y arrepentimiento. Entendemos que ella también es víctima de sus propias circunstancias, lo que nos invita a la reflexión y a evitar juzgar de manera simplista. Además, Madre explora el tema de la redención. Zeynep, a pesar de sus buenas intenciones, está cometiendo un delito al secuestrar a Melek. A lo largo de la serie, ella se cuestiona si está haciendo lo correcto y si es la persona adecuada para criar a la niña. Vemos su evolución, su crecimiento personal y su lucha por darle a Melek una vida mejor. La ambientación de la serie también juega un papel importante. Los paisajes de Turquía, tanto urbanos como rurales, añaden una belleza melancólica a la historia. La música cuidadosamente seleccionada acentúa las emociones de cada escena, intensificando el impacto en el espectador. Si te gustan las historias emotivas con personajes complejos y que te hagan reflexionar sobre temas importantes, Madre es una telenovela que no te puedes perder. Prepárate para llorar a mares, pero también para emocionarte con la fuerza del amor y la esperanza. Siguiendo con dramas intensos tenemos Mujer, esta telenovela narra la vida de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos pequeños en la pobreza y la soledad. La vida de Bahar da un giro inesperado cuando su madre, a quien creía muerta, reaparece después de 20 años. Mujer es una historia sobre la supervivencia, el amor incondicional y la importancia de los lazos familiares. Te muestra la fuerza de una madre dispuesta a hacer lo que sea por sus hijos, incluso enfrentarse a su pasado y a los secretos que su familia guarda. La actuación de Özge Özpirinçci como Bahar es simplemente impresionante. Logra transmitir todo el dolor, la desesperación y la esperanza de su personaje de una manera tan real que te sientes completamente conectado con su historia. Además, la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Mujer no se limita a mostrar la lucha de una madre soltera por sobrevivir.
La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, especialmente la relación entre Bahar y su madre, Hatice. Después de 20 años de ausencia, Hatice regresa a la vida de Bahar, pero su reencuentro no es fácil. Hay resentimientos, secretos y heridas del pasado que deben sanar. Además, Mujer aborda temas como la violencia doméstica, la discriminación y la pobreza. La serie muestra la realidad de muchas mujeres en Turquía que luchan por salir adelante en un mundo que a menudo les es hostil. A pesar de las dificultades, Bahar nunca se rinde y lucha por sus hijos con uñas y dientes. Su fuerza y determinación son una inspiración para el espectador. Los personajes secundarios de Mujer también son muy importantes. Sus hijos Nisan y Doruk son adorables y le dan un toque de ternura a la serie. Sus amigas Yeliz y Zeida son un apoyo incondicional y le brindan momentos de alegría y humor. Su vecino Arif es un hombre bueno y gentil que se enamora de Bahar y la ayuda a superar sus dificultades. La dirección de Mujer es impecable. Las escenas son rodadas con sensibilidad y realismo. La música, como en Madre, juega un papel importante en la creación de la atmósfera emotiva de la serie. Si buscas una telenovela que te haga llorar, reír, reflexionar y sentirte inspirado, Mujer es una excelente opción. Prepárate para emocionarte con la historia de Bahar y su lucha por construir una vida mejor para sus hijos. Ahora, cambiemos un poco el tono y vayamos a una historia un poco más ligera, pero igualmente emotiva. Habitación 309, esta comedia romántica sigue la vida de Lale y Onur, dos personas que se conocen en una cita a ciegas organizada por sus familias con el objetivo de encontrarles pareja y asegurar la herencia familiar. Lo que empieza como una noche desastrosa termina convirtiéndose en algo mucho más complicado cuando, tras una noche de copas, Lale y Onur terminan casados. Habitación 309 es una telenovela divertida y entretenida que explora las presiones familiares, las expectativas sociales y la búsqueda del amor verdadero. Te va a hacer reír a carcajadas con las ocurrencias de los personajes y te va a enamorar con la química entre Demet Özdemir y Furkan Palal, los protagonistas. Es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de buen humor y una historia que te haga creer en el amor. A diferencia de Madre y Mujer, Habitación 309 es una telenovela mucho más ligera y divertida. Sin embargo, también aborda temas importantes como las presiones familiares, las expectativas sociales y la importancia de seguir tu propio corazón. La serie se centra en la relación entre Lale y Onur, que al principio no se soportan, pero que poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. Su relación es divertida, romántica y llena de obstáculos. Sus familias, especialmente sus abuelas, están constantemente entrometiéndose en sus vidas y tratando de manipularlos para que hagan lo que ellas quieren. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy divertidos, como Pelinsu, la exnovia de Onur, que está decidida a recuperarlo, y Betul, la mejor amiga de Lale, que siempre está ahí para apoyarla. Habitación 309 es una telenovela perfecta para ver en familia. Te hará reír a carcajadas con las ocurrencias de los personajes y te dejará con una sensación de felicidad y optimismo. Si lo que buscan es un drama familiar con toques de romance y un poco de misterio, les recomiendo Hermanas, esta telenovela cuenta la historia de 4 hermanos Kadir, Omer, Asiye y Emel, que quedan huérfanos después de una serie de trágicos eventos. Los hermanos deben aprender a sobrevivir por su cuenta, enfrentando la pobreza, la injusticia y la crueldad del mundo. A pesar de todas las dificultades, los hermanos permanecen unidos y se apoyan mutuamente. Hermanas es una historia sobre la resiliencia, la esperanza y el poder del amor fraternal. Te muestra la importancia de la familia en los momentos más difíciles y te recuerda que siempre hay una luz al final del túnel. La actuación de los jóvenes actores es simplemente fantástica. Logran transmitir toda la vulnerabilidad, la fortaleza y el amor de sus personajes de una manera muy conmovedora. Hermanas es una telenovela que te tocará el corazón. La historia de estos 4 hermanos que luchan por sobrevivir después de perder a sus padres es conmovedora y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia. La serie aborda temas como la pobreza, la injusticia, la discriminación y el acoso escolar. A pesar de todas las dificultades, los hermanos nunca pierden la esperanza y luchan por construir una vida mejor para ellos mismos. Kadir, el hermano mayor, se convierte en el protector de sus hermanos menores. Hace todo lo posible para mantenerlos unidos y asegurarse de que tengan lo que necesitan.
Homer, Asille y Emel son muy unidos y se apoyan mutuamente en todo. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes, como los compañeros de clase de los hermanos, los profesores y los vecinos. Algunos de ellos los ayudan, mientras que otros les hacen la vida más difícil. Hermanas es una telenovela que te hará llorar, reír y sentirte inspirado. Es una historia sobre la resiliencia, la esperanza y el poder del amor fraternal. Continuando con historias de familias unidas por la adversidad, tenemos **Zennet**. Esta telenovela narra la vida de Zennet, una joven que fue abandonada por su madre al nacer y criada por su abuela. A pesar de haber tenido una infancia difícil, Zennet es una joven inteligente, trabajadora y ambiciosa que logra ingresar a la universidad y conseguir un buen trabajo. La vida de Zennet da un giro inesperado cuando conoce a Selim, un joven exitoso y adinerado que se enamora de ella. Sin embargo, su relación se ve amenazada por los secretos del pasado y por la reaparición de su madre biológica. Zennet es una historia sobre el perdón, la redención y la búsqueda de la identidad. Te va a hacer reflexionar sobre el impacto de las decisiones que tomamos en el pasado y sobre la importancia de aceptar nuestro destino. Zennet es una telenovela que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo. La historia de Zennet, una joven que fue abandonada por su madre al nacer, es conmovedora y te hará sentir empatía por ella. A pesar de haber tenido una infancia difícil, Zennet logra salir adelante y construir una vida mejor para ella misma. Su inteligencia, su trabajo duro y su ambición la ayudan a superar los obstáculos y a alcanzar sus metas. La relación entre Zennet y su madre biológica, Suna, es el eje central de la serie. Suna es un personaje complejo que tiene sus propios secretos y motivaciones. Su reaparición en la vida de Zennet causa mucho dolor y confusión. La serie también aborda temas como la clase social, la ambición y el perdón. Zennet debe enfrentarse a la discriminación y a los prejuicios por su origen humilde. Suna debe lidiar con el peso de sus decisiones pasadas. Zennet es una telenovela que te hará reflexionar sobre el impacto de las decisiones que tomamos en el pasado y sobre la importancia de perdonar. Es una historia sobre la resiliencia, la esperanza y la búsqueda de la identidad. Ahora vamos con una que mezcla el drama familiar con un romance prohibido, **Amor eterno**. Esta telenovela cuenta la historia de Kemal y Nian, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve frustrado por las presiones familiares y por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nian. Amor eterno es una historia sobre el amor verdadero, el sacrificio y la lucha contra la injusticia. Te va a mantener en vilo con sus giros inesperados y te va a hacer suspirar con el romance entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas. Aunque el final pueda ser un poco agridulce, es una historia que te dejará marcada. Amor eterno es una telenovela que te hará suspirar y llorar a partes iguales. La historia de amor entre Kemal y Nian es apasionada y llena de obstáculos. Su amor se ve amenazado por las presiones familiares, las diferencias de clase social y las intrigas de Emir. Emir es un villano despiadado que está obsesionado con Nian y hará todo lo posible para separarla de Kemal. Sus intrigas y manipulaciones mantienen al espectador al borde del asiento. La serie también aborda temas como la ambición, la venganza y la corrupción. Kemal lucha contra la injusticia y la corrupción en su trabajo como ingeniero de minas. Emir utiliza su poder y su riqueza para salirse con la suya. Amor eterno es una telenovela que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo. La historia es apasionante y los personajes son complejos y bien desarrollados. El final, aunque agridulce, es memorable y te dejará pensando en la historia durante mucho tiempo. Finalmente les quiero recomendar **Mi hogar, mi destino**. Esta telenovela está basada en una historia real y narra la vida de Zeynep, una joven que fue adoptada por una familia rica cuando era niña. A pesar de haber crecido en un ambiente privilegiado, Zeynep siempre se ha sentido dividida entre sus dos mundos. Cuando su madre biológica reaparece, Zeynep se ve obligada a tomar una decisión difícil: ¿a qué familia pertenece realmente? Mi hogar, mi destino es una historia sobre la identidad, la pertenencia y la importancia de las raíces. Te va a hacer reflexionar sobre el impacto de la adopción y sobre la importancia de conocer nuestro origen. Además, la actuación de Demet Özdemir es simplemente magistral. Logra transmitir toda la confusión, la angustia y la esperanza de su personaje de una manera muy convincente.
Mi hogar, mi destino es una telenovela que te hará reflexionar sobre la identidad, la pertenencia y la importancia de las raíces. La historia de Zeynep, una joven que fue adoptada por una familia rica, es conmovedora y te hará sentir empatía por ella. A pesar de haber crecido en un ambiente privilegiado, Zeynep siempre se ha sentido dividida entre sus dos mundos. Cuando su madre biológica reaparece, Zeynep se ve obligada a tomar una decisión difícil: ¿a qué familia pertenece realmente? La serie aborda temas como la clase social, la identidad y el impacto de la adopción. Zeynep debe enfrentarse a los prejuicios y las expectativas de su familia adoptiva y de su familia biológica. Mi hogar, mi destino es una telenovela que te hará pensar en tu propia identidad y en la importancia de conocer tus raíces. Es una historia sobre el amor, la familia y la búsqueda de la felicidad. Y bueno, llegamos al final de nuestra lista de telenovelas turcas adictivas que exploran las complejidades de las relaciones familiares. Espero que hayan tomado nota de todas las recomendaciones y que tengan una lista larga para maratonear. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas turcas que pueden encontrar dobladas al español. El mundo de las telenovelas turcas es vasto y diverso, así que no duden en explorar y descubrir nuevas historias que les toquen el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó pueden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Me encantaría saber cuál de estas telenovelas ya han visto y cuál les gustó más. También me gustaría que me dejaran en los comentarios otras recomendaciones de telenovelas turcas que les hayan gustado. Así podemos crear una comunidad de amantes de las series turcas y compartir nuestras experiencias. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós.